Saludos y bendiciones para ti y a toda tu familia, y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video de la exposición de la palabra de Dios de parte de mi persona. Y hoy expondré el libro de Eclesiastés, capítulo 5, y voy a estar leyendo la palabra de Dios de la versión traducción en lenguaje actual. Así que si tienes una Biblia de esa versión, te insto a que vayas a ese pasaje. Libro de Eclesiastés, capítulo 5. Aquí hablan de muchas cosas, de presentarse a Dios. Ahora, recuerden que este libro se hizo, puede que se haya escrito creo que en lengua aramea, en arameo, quizá. Y en todas las idiomas que se escribió también en hebreo, en ¿cuál otro? En griego y en otros idiomas, así como cuando crucificamos a nuestro Señor Jesucristo por causa de nosotros los pecadores, que el título le pusieron en esos idiomas, creo que también en hebreo, en griego y en latín, creo. Voy a verlo. Ese pequeño comentario que les estoy diciendo está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. ¿Cómo es que dice? Dice aquí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 38, dice así: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Ahí está. Letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. O sea, en aquellos tiempos ya existían los idiomas. Así como en el ejemplo cuando José es vendido a los madianitas, creo. O sea, sus propios hermanos lo vendieron a José. Y estando en Egipto, él dice que usaban un traductor. O sea, desde aquel tiempo ya existían traductores. O sea, desde tiempos remotos. Recuerden también que los idiomas se originaron en el Torre de Babel, por no querer dispersarse nuestros antepasados, porque son los que salieron de Sem, Cam y Jafet.
y prefirieron asentarse en esa llanura donde comenzaron a edificar esa torre. Y Dios dice que ninguna cosa les haría desistir en hacer esa torre. Si es de querer llegar así hasta el cielo en la presencia de Dios. Y por esa causa Dios descendió y confundió eh, a toda nuestra raza de aquel tiempo, eh, dándoles más lenguajes. Como ahora entendemos, hay cientos de lenguajes, pero ninguno carece de significado. Amén. Así también deben entender que la palabra de Dios es cada palabra en cada país varía el significado. Así que no se encierren en su cabeza pensando que la palabra que tenemos es en el idioma español, o dependiendo de cada país, en la traducción que tenga la palabra de Dios. Y se siguen traduciendo la palabra de Dios a todos los idiomas, con el propósito de alcanzar aquellas almas también para que sean salvas. Amén. Así también deben entender que cuando se escribieron esos libros, dependiendo de qué idioma lo tradujeron al español, lo tenemos aquí. O sea, no solo por el tiempo que han venido traduciendo cada palabra, variando el significado, pero también dicen muchos hermanos que he escuchado y hermanas que estudian a profundidad los lenguajes, que la traducción que se hizo de la palabra de Dios no pudieron traducir originalmente así como les acabo de leer en hebreo, griego y latín, o en arameo. O sea, no se asemeja en nada, sino que tradujeron estas palabras de la palabra de Dios lo más cercano. Así pueden entender. Ahora, aumentámosle también los errores ortográficos. No solo eso, sino también los que alteran la palabra. Ahí está. Pero aún así, gracias a Dios, ha conservado su palabra, la Santa Biblia, para darnos a cada uno de nosotros. Amén. Y también me he dado cuenta en otras versiones que a veces no han puesto palabras. O sea, ya sea que la máquina no lo puso o otro lo hicieron a propósito, como para confundir. Pobre de aquella persona. Porque Dios dice, cualquiera que le quite o le añade palabra, ya sea uno que conocía de Dios, él también será borrado del libro de la vida. O sea, no va a ser salvo. Y bueno, no digo que lo afirme mi persona así. Eso Dios lo sabe. Pero ahí está el aviso para que nosotros no le quitemos ni le pongamos. Si analizar cada una de las versiones de la palabra de Dios. Amén. Bueno, ahora sí comienzo a leer el libro de Eclesiastés capítulo 5 de la versión traducción en lenguaje actual. Conforme vaya leyendo voy a dando el entendimiento
y la interpretación o el significado de cada pasaje. Amén. Dice, versículo 1. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que, que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Bueno, hay muchos de nosotros que ahora en este tiempo, muchos van a la iglesia por cumplir, o sea, por cumplimiento, o por ir porque uno está en pecado. Ahora, no estoy diciendo que no vayas si estás en pecado, sí. No necesariamente tienes que ir al templo para confesar tus pecados, lo puedes hacer en casa. Mas tampoco estoy diciendo que quédate en casa, pero que Dios también manda que nos congreguemos en la iglesia para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, no solo en el templo, sino también en casa, sino para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, tiene que ir acompañado la fe en Dios, la lectura, y lo que vayamos aprendiendo debemos de llevarlo a la práctica con los hermanos y hermanas en Cristo. No solo ellos, sino también para los que todavía no conocen. Por eso dice el versículo 1. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces. O sea, no distrayéndonos también. Como ahora en este tiempo se distrae mucho con los celulares. Dice, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que ahí se enseña. O sea, lo que viene siendo ahora, pues sí, los templos. Pero recuerden que estas líneas se escribieron en aquel tiempo. No habían muchos templos, sino un templo específico, que era en Jerusalén, que mismo el rey Salomón, hijo del rey David, lo estaba construyendo. No solo eso, recuerden también en aquellos tiempos, para que sean perdonados sus pecados, tenían que sacrificar un animal. Estuve escuchando unos ejemplos de otro hermano a través de YouTube. Él decía que Dios dispuso eso a que se matara un animal para el perdón de la otra persona. O sea, no teniendo culpa el animal, era muerto por la persona. O sea, tipificando, así como el Cordero de Dios, que, que iba a ser la obra de Jesucristo para salvarnos a todos nosotros los pecadores. O sea, Dios puso eso a que ellos mataran un animal para que se dolieran en su corazón matando a un animal por su pecado. Pero después de un tiempo se acostumbraron de matar y matar. O sea, ya lo hacían con premeditación, como diciendo, yo voy a adulterar. Al fin y al cabo, voy a matar el cordero y punto. Eso no es lo que pedía Dios, sino que lo que pedía Dios era que se dolieran de su pecado. Creo que ahí sacaron ese dicho de, ¿y qué culpa tiene el animalito? No, claro que no. Quien eran pecadores éramos nosotros, o sea, la humanidad, en aquellos tiempos, así como ahora en este tiempo, que Cristo murió por todos nuestros pecados. Y eso debemos de dolernos en pecar, sea después de que uno haya recibido, uno haya pedido perdón por nuestros pecados y recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, para que no sigamos pecando, como volver a matar otra vez. No, no lo hagamos. Así les insto, hermanos y hermanas,
para algunos que enseñan esa falsa enseñanza y al fin y al cabo Jesucristo ya murió por mí, yo puedo pecar cuando quiera. Eso no es así porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo si alguien pisoteare la sangre de Jesucristo. Eso es pisotear. O sea, pensar, ya al fin y al cabo Jesucristo ya murió por mis pecados. Así que como salvo, siempre salvo, no. Ten cuidado. Dios te puede cortar su misericordia. Ahora, cada uno de nosotros, los que nos hemos arrepentido, no debemos de seguir practicando el pecado. No debemos de tomarlo como libertinaje. Amén. Dice, verbo del versículo 1, dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que ahí se enseña. O sea, en el templo pues se enseña la palabra de Dios. Así como en el tiempo cuando vino el Hijo unigénito de Dios Padre, Jesucristo, que se encarnó a través de la Virgen María, que había en las sinagogas. Amén. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Dice, es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que haces. O sea, sin dolerse. Porque así llegaron a ser el pueblo de Israel. Ya automáticamente. Como diciendo, puedo pecar. Así, al fin y al cabo, el Cordero me va a limpiar. Así como hay muchos que van a la iglesia por cumplimiento, diciendo, yo ya cumplí. Dios está en su derecho de perdonarme. No, no es así. No has llegado a entender la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Vuelvo a leer el versículo 1. Dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que ahí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que hace. Así es. Es una ofensa presentar algo también con mala motivación. Sí, no solo se refiere al dinero. También cuando uno da ofrenda, no hay que darlo con tacañería. O como decimos, con codos, no. Sino hay que darlo por agradecimiento y de todo corazón. Dios no necesita tu dinero, Él es el dueño del oro y la plata. Si quieres hacerlo, hazlo con agradecimiento. Por su palabra, por la salvación de tu alma, por el techo que tienes, por el trabajo. No estoy diciendo que estás pagando por la salvación, sino más por agradecimiento. Amén. Versículo 2 dice, ante Dios, piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que todo. El versículo 1 y 2 y 3 creo que están desconectados. Vuelvo a leer todo desde el versículo 1. Dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que ahí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace ante Dios. Piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Recuerda que
El que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas. Y el que mucho habla dice muchas tonterías. O sea, no es solo ofrendar, o sea, cuando uno peca, así como en aquellos tiempos, matando al animal en lugar de la persona, por ser persona pecadora. Todos somos pecadores. También ya está diciendo aquí acerca de los votos que uno hace a Dios. Em, bueno, ahí se encierra como cuando decimos, te prometo, Señor, que ya no voy a pecar más. O sea, es mejor no decir esas palabras. Eso llegan a ser tonterías, como el que jura. O sea, no hay que jurar, sino hay que pedir ayuda a Dios a que nos ayude a no seguir recayendo en nuestros pecados. Amén. O sea, cuando uno está en la presencia de Dios, o sea, no estar pensando en tonterías, porque la verdad a veces pues el enemigo nos lanza los dardos y empezamos a tener esos pensamientos cuando uno está en la alabanza. Cuando ya se, ¿Cuánto se va a acabar la alabanza? O sea, sin pensarlo, llega ese dardo y ya queremos escuchar la palabra. Y cuando ya empieza la prédica, empezamos a tener ese pensamiento de, espero que se acabe pronto porque ya quiero comer. O sea, son pensamientos que nos llegan estando en el templo, ahí escuchando la palabra de Dios. O sea, no nos preocupemos tanto. O sea, es lo que se refiere de las... Se encierra el versículo 2 dice, ante Dios piensa bien lo que vas a decir. O sea, no es solo el hablar, lo estamos diciendo, sino también nuestros pensamientos. Eso también es hablar. Recuerden que Dios ve nuestros pensamientos. Si tenemos un mal pensamiento, Él ve como si lo hubiéramos dicho. Porque Dios conoce nuestros pensamientos. Cuando tenemos un mal pensamiento o aborrecemos a un hermano, aunque lo digamos en nuestra mente, Dios lo ve como si lo hubiéramos hablado. Dice, pues Dios es más poderoso que todo. Dice, recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas. Eso también. Dice, y que el que mucho habla dice muchas tonterías. O sea, cuando estemos en el templo. Amén. Versículo 4. Aquí ya se encierra de lo que le estaba diciendo, de la promesa. Dice, si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. O sea, una persona que hace promesas a Dios y después dice, no quise decir eso. Es una persona tonta. O sea, en otras palabras, es mejor que no prometamos nada a Dios, sino que Dios nos ayude, que nos ponga el querer como el hacer en dar una ofrenda, una donación en la iglesia, o ya sea que Dios nos mande también a darle una ofrenda a algún hermano, alguna ayuda. Lo hagamos de todo corazón, siempre y cuando tengamos el poder. Y no le digamos como dijo Santiago, pudiendo ayudar al hermano diciéndole, mañana te voy a ayudar. No, sino si hay poder para ayudar a aquel hermano en necesidad, lo hagamos. Recuerden que Dios también nos revelará
si en verdad aquel hermano necesita ayuda. Porque hay de vividores a vividores que le gusta, que a muchos les gusta vivir a costilla de otros, no trabajando. Así como en los tiempos de cuando Pablo andaba de misión, que muchos no trabajaban. Y, y Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Wow. Digo, así es. Deberíamos de pensar en ese versículo también. Amén. Vuelvo a leer otra vez el versículo 4. Dice, si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Ahí está. Vuelvo a leer el versículo 5 de Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Dice, recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. O sea, en otras palabras, que, que Dios nos ayude en ayudar al prójimo. Que, que prometerle a Dios que como dar el 20% de lo que ganamos. No digamos eso tampoco. Bueno, Dios también pone en nosotros el querer como el hacer. Si quiere que le demos la primicia de nuestro trabajo, de nuestro primer trabajo, o sea, al principio. Me dirijo a ti, dama, a ti, varón, a ti, joven, a ti, señorita, que todavía no trabajas. Te aconsejo que no hagas promesas para que no peques después, sino espera en Dios si te hace sentir que le des la primicia de tu primer trabajo. Todo lo de digamos, lo de un día, de 2 días, 3 o 4 o 5, o el de la semana. Depende de ti. Es mejor que no prometas y después no cumplas. O digas, haz que salió una necesidad. No. Es mejor que no prometas. Y Dios dice, eso vale más que prometer y no cumplir. Gloria a Dios. Hay algunos de nosotros a veces que primero prometemos sin pensar y después ya ni lo cumplimos. No pequemos contra Dios. Amén. Ahora vamos en el versículo 6. Dice, vuelvo a leer otra vez desde el versículo 4. Están interconectados con el versículo 5 y 6. Y creo que hasta el 7. Voy a leerlos. Dice, si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contra ti y destruya lo que tan
lo que tanto trabajo te ha costado, y todo por hablar sin pensar. Así es, o sea, no hay necesidad de que Dios se enoje contra ti y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. O sea, ¿qué es lo que te ha costado tanto trabajo? Tu negocio, o sea, el trabajo de tus obras, el que hayas sembrado la semilla, sea cual sea. Recordemos que en la nación de Israel lo que se veía en aquellos tiempos era la vid, las uvas. No me acuerdo cuáles son los granos que se especifica más en el sacerdocio de los sacerdotes de aquel tiempo. Ahorita ya no me acuerdo. Pero eso encierra, o sea, el, el fruto de la tierra. Y puede, se puede adjudicar cuando Dios dice que si uno cumple con los mandamientos y todo ello, entonces Dios te bendecirá. Bendito serás en tu casa, bendito en el campo, bendito en la ciudad, en el campo, tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendito en la ciudad, en el campo, o sea, en todo lugar. Y eso es lo que Dios daba de bendición en aquellos tiempos. Ahora en este tiempo no es así, sino ahora Dios tiene como que tiene más misericordia, a mi entender. Eh, como está escrito en uno de los libros del Evangelio, que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos, sean malagradecidos. Amén. O sea, no hay necesidad de que Dios se enoje contra ti y destruya lo que tanto trabajo te ha costado, o sea, en trabajar en tu terreno. Dice, y todo por hablar sin pensar. Versículo 7 dice, este es un mundo de sueños, así es, y palabras, y cosas sin sentido, pero tú debes mostrar respeto a Dios. Así es, o sea, a veces cuando vemos, bueno, en aquellos tiempos cuando ellos veían que el fruto de su campo daba con abundancia, entonces de momento hace promesa, pero después llega el tiempo de que no hay lluvia por causa del pecado de toda la nación. Porque en aquellos tiempos, cuando una persona pecaba, venía sobre toda la nación. Ahora no estoy diciendo que eso no acontezca en este tiempo. En las iglesias sí. Acontece eso también. Así que tengamos cuidado de cómo nos comportamos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo, incluyendo los que no conocen, para no ser de mal ejemplo a los que todavía no conocen de Dios, sino que mostremos el amor de Dios, que para eso Dios nos llamó. Amén. Ahora vamos en el versículo 8. Aquí en el versículo 8 de la versión de la palabra de Dios que tengo, que se llama Traducción en lenguaje actual, tiene un título, dice, de nada sirven las riquezas. O sea, empezando aquí del versículo 8, tiene otro tema de encabezado del libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 8.
Dice que no te extrañe ver países donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Miren, desde aquellos tiempos ya había la injusticia en los gobiernos. De por sí, desde el principio de la creación. Recordemos la muerte de Abel, que lo mató su hermano Caín. Desde ahí, vuelvo a leer todo el versículo 8. Dice, que no te extrañe ver países donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Y bueno, por esa causa hay, ¿cómo le llaman? Se levantan el pueblo, mm, y hacen sus alborotos a veces, quemando carros, llantas y todo eso. ¿Cómo se dice? Levantan protestas. Ahora no solo se quedan en las protestas, sino llegan hasta la violencia por causa de que el gobierno no hace bien su justicia. Policías dejando de sobornar y entre otras cosas. Así como pueden haber muchos presidentes que son sobornados. Wow. Ahora trataré de leer todo el versículo 8. Dice, que no te extrañe ver países donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Esto sucede cuando a un funcionario importante lo protege otro más importante, y cuando otros aún más importantes protegen a estos dos. Oh, mire, es como una escalera, pues sí. Hace tiempo estuve escuchando una prédica de Choy Olivares, y ahí dice en su prédica de este ejemplo, y que uno de su feligresía era un policía, que, que él cuenta que aquel de su feligresía que se convirtió a Cristo, el policía, porque uno de creo que sus pastores es policía, y se ganó a otros policías. Creo que es más o menos así, entendí. Que él cuenta que en cada comisaría el, el comandante, creo que le llaman comandante, él ejerce sobre otros policías. Y entonces le dice al policía, tráeme esta cantidad. Y lo que se pase de cantidad, eso quédatelo. O sea, eso es lo que hacen la policía, así como en este ejemplo. Y el mismo comandante también tiene que entregarle algo pongamos su comandante, y a su otro comandante mayor le tiene que dar otra tajada, y así sucesivamente, hasta llegar con el presidente. O sea, se protegen entre ellos mismos para que haya injusticia. Y podemos darnos cuenta en desde hace tiempo, o sea, ha existido la injusticia. Vuelvo a leer todo. El versículo 8 dice, que no te extrañe ver países donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Esto sucede cuando a un funcionario importante lo protege
o otro más importante. O sea, como el policía, el comandante, el gobernador, el diputado y el presidente. Creo que es más o menos así van los rangos en el gobierno, porque ellos son puestos para protección para nosotros, la comunidad, los habitantes de la comunidad. Dice que no te extrañe ver países a donde a los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Esto sucede cuando a un funcionario importante lo protege otro más importante y cuando otro aún más importantes protegen a estos dos. Versículo 9. Sin embargo, te dirán, esto lo hacemos por el bien del país. Nosotros los gobernantes estamos para servir a los campesinos. Por favor. O sea, sobornando también, eh, plantando, em, ¿cómo se dice? Plantando algo que no es cierto, como plantando droga, como diciendo, este es un vendedor de drogas, plantando evidencias a costa de sus habitantes. Pero en el día del juicio pagarán todo ello, de toda la injusticia que hizo. Es mejor que se arrepienta antes de tiempo, antes de que Dios lo llame a su presencia, sea antes que muera y pague todo el daño. Dice, sin embargo, te dirán, esto lo hacemos por el bien del país. Nosotros los gobernantes estamos para servir a los campesinos. Eso no se ve servir, más bien se sirven ellos. No digo que no hay que como que no cobren, sí, pero con el justo pago. Versículo 10 dice, hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido. Bueno, mucha gente dice eso. El dinero no es importante. Y queriendo engañar a la persona, pero siendo codicioso. Mintiendo, pues, en otras palabras. Para que no lo cachen que es un codicioso. Yo le agradezco a Dios que ahora en este tiempo no busco más dinero que lo que estoy ganando. Gracias a Dios. No lo digo por como querer hartarme, no. Dios sabe que no. Y agradezco eso que haya puesto en mi corazón. Que muchos no hacen eso. Porque Dios nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Amén. Bueno, tampoco estoy diciendo como que me voy a conformar. No, bueno, si Dios quiere darme más, yo con gusto lo recibiré. Pero si no me da más, estaré contento con lo que estoy ganando. Como dijo Pablo, en el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí se encierra
ese pasaje de sé vivir humildemente y sé tener necesidad, y en todo y por todo estoy contento. Algo así dice eh, en la versión de la palabra de Dios, de la versión de la palabra de Dios, en Reina Valera 1960. Algo así dice. Mejor vamos para allá. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice así, a ver. Empieza desde el versículo 10, dice así. Voy a leer de la versión Reina Valera 1960, dice así. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, Pablo se gozaba de que los de Filipo al fin le estaban dando lo que tenían que darle a él. O sea, cada uno de los que trabajamos en el Señor, no es gran cosa que la feligresía le pague al pastor. Ahora no le estoy diciendo que me paguen a mí, no. No. Allá ustedes con Dios también. Tampoco perderán su salvación por no dar el diezmo a la ofrenda, no. Por esta causa dice así Pablo, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, de que ya le están mandando ofrendas a él para mantenerse. Dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, en parte tenía el derecho de reclamar, pero él no lo hizo por amor a Cristo. O sea, no es así como un verdadero hijo de Dios debe pedir, que la mayoría de los que enseñan no lo hacen así, sino que engañan a la feligresía diciendo pacta, pacta. Esa es una falsa enseñanza. Ellos sí tienen que tener cuidado con Dios porque no lo hacen como dice la palabra de Dios. Tengan cuidado de esos estafadores. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a leer la otra versión, cómo es que dice el versículo 13. El versículo 13 dice así, eh, de la versión que estoy exponiendo aquí, dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. O sea, no solo de que no recibía las ofrendas para mantenerse Pablo, sino que sabe estar en cualquier situación. O sea, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. O sea, de los hermanos que dan su ofrenda y a los que no dan. O sea, estando de los dos lados.
Hermanos, en vez de ser ovejas, parecen abejas. Gloria a Dios. Creo que la mayoría de nosotros pasamos por ese proceso cuando Dios estaba trabajando con cada uno de nosotros en nuestro carácter, en tener amor a nuestro prójimo. Gloria a Dios. Es lo que puedo decir acerca de Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido. O sea, así al principio cuando no tienen y después de tener un poco quiere más y no se sacian. Wow, no tienen llenadera. Ese es el pecado de la codicia. Más adelante dice de eso de querer tener dinero más y más. Sigo, dice el versículo 11. Vuelvo al libro de Eclesiastés, capítulo 5, ahora en el versículo 11. Estoy leyendo la palabra de Dios de la versión, traducción en lenguaje actual. Dice, porque ¿quién se llena de dinero? Porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero. Sí, así es. O sea, una persona cuando se fija en sus sueños, su visión, en querer tener mucho dinero, o sea, eh, arma un negocio y empieza a adquirir dinero. Y así, cuando quiere más dinero, se aumentan también los que consumen, porque necesitará más empleados y tiene que pagarle más. Digo, eso así es lo que encierra el significado del versículo 11. Vuelvo a leer, dice, porque quien se llena de dinero, sí, porque quien se llena de dinero, o sea, en sus bolsillos, digamos, un decir, o sea, en su maleta, porque quien se llena de dinero en su maleta, se llena también de gente que quiere gastarlo, o sea, sus empleadores. Dice, lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero. Wow. O sea, ya que aquel codicioso quiere tener mucho dinero, pero se le escapan de las manos, podríamos decirse de una forma. Y lo único que se queda, su gusto, es solamente verlo para darle a otro, porque tiene que hacer eso al tener muchos trabajadores. Ahora tampoco está Dios tampoco está diciendo que no sea rico, no. Eh, lo más importante para un empresario es que tenga su mente de querer ayudar a otros para que no se ponga como tacaño y no quiera pagarle a a sus trabajadores, porque eso es lo que llega a acontecer después. Así como dice Santiago en el libro de Santiago, que los jornaleros han clamado porque no les han pagado el jornal. Así es. Y Dios escuchará la injusticia que haga cualquier jefe. Gloria a Dios.
O sea, no solo eso. ¿Qué pasó aquí? Vuelvo a leer el versículo 11, dice, porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo, o sea, los empleados del jefe. Lo único que saca a los ricos es el gusto de ver tanto dinero, o sea, porque no se queda con todo el dinero. Tiene que pagarle a sus peones. Dice, porque de tanto tener hasta el sueño se le quita. Pues sí, tiene que estar cuidando su dinero para que no le quiten. Por tener riquezas mal habidas, o sea, el dinero mal habido. Porque de tanto tener, o sea, de tanto dinero, hasta el sueño se le quita. En cambio, la gente que trabaja puede comer mucho. En cambio, la gente que trabaja puede comer mucho o comer poco, pero siempre duerme tranquila. Así es, o sea, eso tampoco está Dios diciendo quédate con poco, no. Si Dios te da la capacidad de tener un negocio y de ayudar a otro, adelante. Mientras no caigas en el pecado de la codicia, de querer tener mucho dinero. Porque lo único que te sacarás es que pasarán enfrente de tus ojos, como dice, solamente verás el gusto de ver mucho dinero, pero no te puedes quedar con todo porque tienes que pagarle a tus trabajadores. Y si no lo haces, entonces ya caíste en pecado otra vez. Y entonces ellos clamarán los que no les has pagado. Y después van a cerrar tu negocio. ¿Mm? Versículo 13 dice. O sea, el rico tiene que cuidar su dinero. Es mejor pues que no tenga para que no esté preocupado por el dinero que ha acumulado. Está como ese pasaje que dice, oh, ya tengo mucho dinero. ¿Qué haré? Porque mis graneros ya se han llenado. Los derribaré estos graneros que tengo y los haré más grandes para poner ahí todo mi tesoro. Y esa es como una palabra, dijo Jesús. Dice, necio, mañana vienen por tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién será? Algo así dice ese pasaje no sé si es parábola pero es algo parecido como parábola. O sea, ¿qué caso tiene, como dice otro pasaje, qué caso tiene que una persona se gane todo el mundo y pierda su alma? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Amén. Versículo 13 dice, en esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno. Ahí está. En esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno. Pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Me pregunto si en aquellos tiempos, en tiempos bíblicos, si había, qué sé yo, bolsas de valores. Entiendo que ahora hay bolsas de valores que uno puede invertir ahí. Ahí sí se puede hacer, incluyendo nosotros.
los verdaderos hijos de Dios. Y ni aún así, porque a veces de momento, no sé cómo le llaman eso de la bolsa baja, que la bolsa sube y luego pierden todo. Algunos negociantes pierden todo. Sigo. Vuelvo a leer el versículo 13. En esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Dice, además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio. Así quien antes fue rico, luego no tiene nada que dejarle a sus hijos. Así es, porque cuando un padre de familia acumula mucho dinero, pues no se lo lleva. Vuelvo a leer el versículo 14. Dice, además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio. Así es. Así quien antes fue rico, luego lo que tiene, nada que dejarle a sus hijos. Mira, ahí está el ejemplo de que le dije acerca de la bolsa de valor en este tiempo. Que de momento pierden todo y se queda sin nada. O ya sea que sus hijos lo malgasten. Al tener tanto dinero se creen intocables y empiezan a derrochar. Y al último sin nada. Dice, al fin de cuentas acaba por irse de este mundo. O sea, la persona tan desnudo como cuando nació y sin llevarse nada de lo que tanto trabajo, le costó ganar. Así es. Así como venimos, así nos vamos. Versículo 16. A mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como venimos. ¿De qué nos sirve entonces tanto trabajo? Bueno, eso no quiere decir como que no trabajemos, no. Sino trabajemos todo para la gloria de Dios. Porque todas las cosas que llegásemos a hacer, hagámoslos todo para Dios. Amén. O sea, si trabajamos en la obra de Dios, eso tenemos recompensa en la otra vida. Pero si solamente trabajamos por trabajar, así como los que se pierden, pues solamente se quedaron en sus trabajos y en la otra vida también como trabajo. Por, por la angustia que van a sentir, por su condenación que tendrán. Wow. Dice, versículo 16 otra vez. A mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como venimos. ¿De qué nos sirve entonces tanto trabajar? Y pasamos la vida tristes, molestos, enfermos y enojados. Ahí está el codicioso, es lo que le pasa. Se pone triste porque no tiene tanto y molesto y hasta se enferma y andan enojados, que parecen un limón. Wow. Versículo 18. Desde mi punto de vista, es muy poco lo que vivimos. Ahí está.
desde mi punto de vista, es muy poco lo que vivimos. Así que comamos y bebamos y disfrutemos de lo que tanto trabajo nos ha costado ganar, pues así Dios lo ha querido. O sea, todo lo que adquiramos, apartemos una parte en comer y beber. Ahora no se está refiriendo a las borracheras, no, sino disfrutar sanamente. Eso es lo que Dios les ordenó al pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Amén. Que disfruten de su siembra en el campo y también el fruto del vientre, de tener hijos. Amén. Vuelvo a leer el versículo 18. Desde mi punto de vista es muy poco lo que vivimos. Desde mi punto de vista es muy poco lo que vivimos. Así que comamos y bebamos y disfrutemos de lo que tanto trabajo nos ha costado ganar. Así pues Dios lo ha querido. Si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Así es. O sea, ahora tampoco es solo disfrutar, disfrutar y disfrutar. También uno debe de ahorrar cuando lleguen los tiempos de las vacas flacas. Amén. Vuelvo a leer el versículo 19 y el 20. Dice, si Él nos da mucho, o sea, si Dios nos da muchas riquezas, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Así es. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado. Claro, con el sudor de nuestra frente. Porque es un regalo de Dios. O sea que disfrutemos de ello. Ya que Dios nos hace estar felices. Dejemos de preocuparnos tanto por la vida. Así es. Dejemos de preocuparnos tanto por la vida. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ese pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 6, que, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, no nos preocupemos qué comeremos, qué vestiremos, dice, porque todas esas cosas se preocupan los gentiles. O sea, en aquellos tiempos antes de ascender, eh, eh, Jesús les ponía el ejemplo a sus discípulos acerca de nosotros, que no teníamos esperanza, o sea, en aquellos tiempos. Pero ahora ya tenemos esperanza en Dios, ya que pertenecemos a los pactos y a las promesas de Dios. Amén. Bueno, agradezco a Dios que te hayas conectado y haberte quedado viendo hasta el final de la exposición de la palabra de Dios a través de este video. Y si no has sido salvo, salva tu alma, te insto que lo hagas hoy en este día. Mañana puede ser demasiado tarde. Pide perdón por todos tus pecados a Dios y también a las personas que hayas ofendido, que hayas hecho mal.
y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, para que cuando mueras puedas estar en la presencia de Dios. Si lo haces de todo corazón, Dios te recibirá. Dios no desecha a ninguno. No endurezcas tu corazón. Y ya si has hecho de todo corazón, Dios ya te habrá recibido como su hijo y su hija y dado el Espíritu Santo para que puedas entender y estudiar su palabra de cómo agradar a Dios, obedeciendo sus mandamientos que está en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6. Y empieza a leer la palabra, los evangelios, lo más importante, la vida y obra de Jesucristo, que es lo que vino a hacer en este mundo para toda la humanidad pecadora que todos somos. Y no solo leas la palabra de Dios, sino congrégate en una iglesia con otros hermanos para que te estimules al amor y a las buenas obras, que es lo que Dios quiere. Ve en una iglesia donde verdaderamente hablen de la palabra de Dios. No donde esos que dicen pacte, pacte. O los que preguntan, ¿quién quiere ser rico? No, aléjate de ellos. Ten cuidado de ellos. No te dejes engañar. Lee la palabra sobre todo para que no te dejen engañar. Ellos tendrán su parte si no se arrepienten antes de que Dios los llame a su presencia, o si antes de que muera. Bueno, hasta la próxima, con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Bendiciones.